A veces, dar el siguiente paso no es fácil. Nos llenamos de miedo y las dudas nos rodean. Las caídas llegan y las fuerzas parecen desaparecer. Sentimos que no podemos más. Pero es justo ahí, cuando en medio de todo hay una voz que nos llama. Vemos una mano que nos recuerda que no estamos solos. Nos dice que podemos confiar y sentirnos seguros. Ahí es cuando podemos decir, decido seguir. Buenos días a todos. Es un gusto estar acá con ustedes y bueno, estamos en Sabana Norte y nos reunimos a las 10:30 de la mañana todos los domingos en San Roque, el centro comercial San Roque que queda entre Chía y Cajicá. Bueno, muy bien, empezamos hoy el tercer capítulo de nuestra serie Decido Seguir y quisiera comenzar en esta mañana con una pregunta. La pregunta es la siguiente. Si tuvieras que colocar un nombre de película a tu sueldo, ¿qué nombre colocarías? Piense ahí por favor un momento. Mire, la respuesta, si alguien tiene una buena respuesta, lo voy a decir en la segunda reunión, ¿vale? Pero aquí voy a decir algunas respuestas que encontramos. La primera, lo que se llevó el viento. La segunda, Los Miserables. 60 segundos. La gran estafa. Misión Imposible. ¿Qué tal está? Rápido y Furioso. Porque rápido me lo gasto y ya estoy furioso todo el mes. 12 horas para sobrevivir. Y En búsqueda de la felicidad. Oiga, el dinero es importante en nuestras vidas, ¿cierto? Si alguien dice que no es importante, pues realmente cuando uno en el ejercicio de la vida uno se da cuenta que el dinero es muy importante. Yo crecí en una iglesia cristiana y había una persona que tenía su negocio de venta de productos y en diciembre él invitaba a los jóvenes que andábamos pelados a que le ayudáramos a vender. Entonces él tenía un carro y nos parqueábamos en algunos sectores de Bogotá a vender productos. Y recuerdo que en alguna ocasión estaba con una muchacha, como yo tenía unos 16, 17 años, ella tenía como unos 21, y terminamos hablando de esto, del dinero, de la plata. Entonces yo le decía, ven, ¿realmente sí es importante que un hombre tenga plata o no? Yo esperando ahí la respuesta más romántica, así como, no importa, así como Jack y Titanic, pero que no. Y dijo, no, la verdad sí, Steven, sí es muy importante la plata. Y me mostró un señor. No voy a decir a quién se parece, pero hay algunos que somos como parecidos. No era muy atractivo el hombre. Dice, mira a ese señor. Cierto que no es como muy agradable. Yo no sé, pues lo dirá usted. Entonces ella dice, ahora móntelo en una camioneta, y me dijo la marca. Y póngale unas gafas. Se ve que diferente. Y eso a mí me dejó pensando y dije, no, qué berraquera, toca trabajar mucho. Ya en la noche yo estaba pidiendo en mi devocional, Señor, regale una camionetica así algún día. Pero entonces, ¿no les parece a ustedes que es importante, cierto? Esta vida está llena de retos. Más cuando uno de pronto viene de una familia muy acomodada. Yo vengo de una familia acomodada, soy el mayor de 6 hermanos y vivíamos en 2 cuartos. Entonces nos acomodábamos muy bien. Entonces, cuando uno crece así, pues uno dice, no, caramba, tengo que crecer, estudiar, ganar dinero, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando a veces como que en esa línea, ¿cierto? De que necesitamos trabajar, ganar dinero, vivir bien, en esa línea el dinero se convierte en lo más importante en nuestra vida. ¿Por qué me gusta la Biblia? Porque hay historias de personas comunes y corrientes, porque hay historias de personas como tú y como yo, ¿sí? Que vivían hasta en sociedades que tenían las mismas problemáticas
Y por eso vamos a ver hoy la historia de un hombre llamado Zaqueo. Vamos a mirar en la Biblia, en el libro de Lucas, que es uno de los evangelios, Lucas capítulo 19, ahí está la historia de él, ¿vale? Entonces vamos a comenzar mirando 3 versículos. Aquí vamos a ver los primeros 3 versículos, los vamos a leer y después vamos a ir como mirando algunas cosas en esos 3 versículos, ¿vale? Entonces vamos a mirar esos 3 versículos, o si usted tiene su aplicación o su Biblia en física, entonces podemos mirar esto. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Entonces, para ese tiempo había mucha desigualdad en el Imperio Romano. O sea, por lo que uno siempre se queja, ellos también se quejaban. Que los ricos siempre más ricos, que los pobres siempre más pobres. Era difícil salir adelante, había mucha opresión, no había justicia social, había muchos impuestos también, por todo le cobraban a uno impuestos. Un contador que nos ayuda dice una cosa, dice, mire Steven, o sea, usted en la vida no tiene escapatoria a 2 cosas, a la muerte y a la DIAN. O sea, a usted le llegan porque le llegan en algún momento, ¿sí? Entonces también para ese tiempo había muchos impuestos, pero pues no era como hoy. No quiero hablar pues de la DIAN ni nada de eso, sino quiero hablar de las personas que recaudaban estos impuestos. Estas personas pues hacían cosas que no debían hacer. Entonces los judíos para este tiempo eran agricultores, eran carpinteros, trabajaban en las obras, eran pescadores, eran artesanos, y realmente era muy difícil con lo que ellos ganaban de pronto salir adelante. Pero hay un judío que dice, no, yo voy a salir adelante, que se llama Zaqueo. Y entonces este Zaqueo termina en una ciudad llamada Jericó y termina siendo el jefe de los que cobraban los impuestos. Pensemos rápidamente en Jericó. ¿A quién no les gustaría vivir en una ciudad así? Quedaba al norte de Jerusalén, a unos 28 kilómetros, más o menos, como decir Chía, más o menos. Entre Bogotá es Jerusalén y Jericó es Chía. Era una ciudad con un clima muy agradable, estaba por debajo del nivel del mar. Tenía un teatro, tenía un palacio, y muchos historiadores dicen que vivir en Jericó era como vivir en un pequeño paraíso. No sé si ustedes se acuerdan, hace años que teníamos problemas acá en Bogotá con el botadero Doña Juana. ¿Quiénes se acuerdan? Hace años. Y en las tardes que se alborotaba ese olor, ¿no? Más para los que vivíamos en el sur. Yo vivía al suroriente de la ciudad y eso es como al suroccidente, ¿no? Y ese olor era terrible en horas de la tarde cuando hacía sol. Pero en el caso de Jericó no era así. Jericó estaba rodeada de muchas palmeras, tenía un bosque de balsámicos que perfumaban este lugar. Y dicen los historiadores que a varios kilómetros se sentía un buen olor de todas las palmeras y los balsámicos de Jericó. Era una ciudad muy importante. Vamos ahorita a ver un mapa. Acá está. Aquí donde ustedes ven el punto realmente es un poquito más acá cerca del río Jordán, y esta era como la ruta que utilizaban pues todas las personas para ir a Galilea, para ir a Samaria, ¿cierto? Ustedes vieron hace 15 días que el Señor hizo desviar a los discípulos, ¿no? Para que pasara por Samaria, pero realmente por acá es donde todo el mundo iba. Las carreteras eran muy buenas, pasaba Transmilenio por la 30, por la Caracas, por la 68, o sea, usted vivía en Jericó, usted tenía fácil acceso para todo lado, para el norte, para el sur, para el este, para el oeste, ¿sí? Era una ciudad donde se movía mucho dinero, se hacían grandes transacciones bancarias, y de Jericó a Jerusalén pues era un camino precisamente peligroso porque acá en Jericó habían muchas transacciones. O sea, las Bakrim de la época, las bandas criminales, se hacían acá, se escondían en el camino entre Jerusalén y Jericó. Entonces, Zaqueo decidió trabajar para tener una vida perfecta. Entonces vamos a
a mirar dos cosas acá. ¿Por qué tenía una vida perfecta? Por la profesión que tenía, y ya vamos a ver algo más de nuestro amigo Zaqueo. Si nos podemos imaginar cuál sería la hoja de vida para un recaudador de impuestos, tendría que tener lo siguiente: amante del dinero, sin misericordia, egocéntrico, sin escrúpulos, que no se deje mover por la necesidad y la miseria de otros, que pase por encima de los valores enseñados, que sea un traidor, que sea un servidor del opresor de los romanos, que tenga una vida alejada de Dios. ¿Recuerdan? Los judíos estaban esperando que viniera ¿qué? El Mesías. Y ellos esperaban que el Mesías fuera como el rey David, que viniera a acabar con todo el mundo, ¿sí? Entonces, pero cuando Zaqueo decide ser un recaudador de impuestos, decide ser un empleado del opresor de su pueblo. Ahora, ¿por qué a veces nos da mal genio pagar impuestos? ¿Cierto? Porque seguramente toda la plata de los impuestos no se va para vías, para educación, para el mejoramiento del país. Pero miren, en el Imperio Romano no se iba absolutamente nada de lo que pagaban las personas para estas cosas, sino este dinero se iba ¿para qué? Para sus opresores. Entonces pago impuestos para que me sigan ¿qué? Fregando, oprimiendo. Entonces era una situación ¿qué? Compleja, difícil. Pero allí está nuestro amigo Zaqueo. Nuestro amigo Zaqueo parece que es un hombre decidido. Parece que es un hombre que dice: voy a conseguirlo, y lo consiguió, porque ya cuando estamos mirando este pasaje, él fue el jefe de los recaudadores de impuestos. Y para ser el jefe de los recaudadores de impuestos tenía que pasar un proceso donde él mostrara que era un buen hombre. ¿Para qué? Para robar, para oprimir, para sacar ¿qué? El dinero de las personas, el dinero de la gente. La única imperfección del hombre es que era ¿qué? De baja estatura. Cuando es baja estatura no es que no es de baja estatura, posiblemente menos de 1,50. Entonces pensemos en Zaqueo, pensemos en los colegios de esa época. No hay nada peor que a veces la primaria en los colegios, ¿cierto? El bullying que nos hicieron a todos por alguna característica física, ¿cierto? Yo sé que usted está recordando cómo le decían. Yo tenía manchas en la piel, sufría de manchas en la piel, entonces me decían dálmata. Estaba gordito, entonces que buñuelo con patas. Y siempre en los colegios, ¿cierto? Buscan cómo mirar algo que no esté muy bien para montarla. Pensemos en Zaqueo. ¿Cómo le podían decir a Zaqueo? Yo tenía un hermano que el hombre como que no, era difícil para él crecer, 15 años y no crecía, y queríamos, hasta pensamos en llamarme porque es que era muy, muy pequeño. Entonces me dateé para esta enseñanza y le dije: ven, ¿y cómo te decían? No, me decían Elena, Demetrio y medio, y bueno, una serie de cosas. Y pensemos en Zaqueo, chiquitico el hombre, ¿sí? Pero peligroso. Ese Zaqueo era un peligro en medio de Jericó. Fuimos a vivir una temporada de nuestra vida a un barrio en el sur de Bogotá, no voy a decir el nombre, porque teníamos una situación económica difícil en nuestra familia, y entonces un abuelo tenía una casa allá. Era un barrio realmente peligroso. Cuando las personas iban a los restaurantes a comer, ponían tenedor y cuchara, porque el que llegaba al barrio le daban cuchillo. Entonces, lo curioso de este barrio es que 2 o 3 personas de este barrio, que eran las personas que hacían las maldades más grandes, tenían nombres súper bíblicos. O sea, no los voy a decir hoy porque seguramente acá hay de esos nombres, pero eran nombres muy bíblicos, ¿sí? Algo así pasaba con Zaqueo aquí en Jericó. ¿Sabe qué significa Zaqueo? Significa puro o significa justo. Imagínense ustedes todas las personas por allá que ven a Zaqueo, miren al puro, miren al justo, pero es como que desgraciado, es chiquito que nos está fregando la vida a todos, ¿sí? Y ahí está nuestro amigo Zaqueo. Vamos a ver un poquito más como para entender cómo se manejaban todos los impuestos en el Imperio Romano. Y entonces, como para entender en qué momento estaba el Señor Jesús
¿En qué momento estaba el pueblo judío en medio de todo el imperio romano? Y para eso vamos nuevamente a recordar el mapa que estábamos mirando en esta mañana y solamente hablar algunas cosas acerca de eso. Entonces, ¿quién gobernaba quién era el presidente, por decirlo así, del imperio romano? El César, ¿cierto? Augusto César. Y entonces él gobernaba por todo esto. Está Jerusalén, Judea, Samaria, Galilea, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacían ellos para controlar y para mantener todo este territorio bajo su control? Pues contrataban o dejaban un rey vasallo o un rey que estuviera subordinado y que tuviera todo bajo control. Entonces todo esto lo tuvo bajo control el rey Herodes el Grande. ¿Recuerdan el que quería asesinar a los niños? Muere el rey Herodes y tiene 3 hijos. Seguramente tiene más, pero 3 hijos que comenzaron a gobernar en todo esto. Ya no como reyes porque no dejaron los romanos, pero sí como gobernadores. Entonces por acá, en Judea y en Samaria, comienza a reinar un hombre que se llama Herodes Arquelao. Acá Antipas y acá Filipo, en toda esta zona. Y toda esta gente era un desorden. A este lo sacaron, 2 años nomás, lo sacó el imperio romano, porque oprimía mucho a los judíos y se estaba formando un problema. Entonces lo sacaron y dejaron ahí a gobernadores. Y para el tiempo del Señor Jesús, el gobernador de todo esto, ¿quién era? Pilato. Acá arriba, en Galilea y acá en Perea, gobernaba Herodes Antipas. Y acá gobernaba su medio hermano Filipo. Y estos también eran personas malas. Este le echó el ojo a la cuñada, Herodes Antipas a la cuñada, ¿sí? Le gustaba escuchar a Juan el Bautista, eso sí, o sea, al hombre le encantaba hablar con Juan el Bautista, pero no hacía caso. Juan el Bautista le decía, no, o sea, no es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero entonces un día hubo una fiesta, pusieron reggaetón, toda la vaina, y entonces tenía Filipo una hija, ¿cierto? Y entonces ella le hace el primer baile sensual en el Nuevo Testamento allá a Herodes, ¿sí? Y él quedó aterrado y dijo, mija, ¿cómo baila usted bien, hola? Pídame lo que quiera. Y entonces la mamá le dice, ay, pida la cabeza de Juan el Bautista, mamita, eso pida eso nomás. Entonces fueron y ¿qué? Decapitaron a Juan el Bautista. Ahora todo esto, imagínense, mirando un poquito como la historia de ellos, tenían que pagar 1000 talentos, escuchen esto, 1000 talentos como impuestos anuales al César. 1000 talentos, un talento corresponde a 6000 denarios. Un denario corresponde a un día de trabajo. Entonces, un talento son 300 millones de pesos. Tenían que pagar 1000 talentos, ¿qué? Anuales, ¿cierto? Entonces, para el César había que, vamos a hacer rápido aquí el presupuesto. Al César tenían que darle, o a Tiberio o a Augusto César, 75 millones de dólares al año. Y entonces los Herodes y el gobernador de acá, si pagaban 75, ¿cuánto tenían que ellos recaudar? Pues el 1.2, 1.4, entonces pongamos el 1.5. Entonces tenía que recaudar 105 millones de dólares ellos para dar 75. Y ahora los jefes de los recaudadores de impuestos donde estaba Zaqueo, ¿cuánto tenían que recaudar? Pues mucho más, 135, 140 millones de dólares. Y ahora los recaudadores de impuestos, no los jefes sino los recaudadores, ¿cuánto tenían que ellos recaudar? Muchísimo más. Entonces la gente vivía ¿qué? Oprimida, la gente vivía mal, la gente vivía triste, ¿sí? Eso no es como hoy en día que llegan correos, no, iban con policías, los recaudadores de impuestos y, señores, si usted tiene su casa, no vale 100 millones sino vale 300, tiene que pagar esto. ¿Y tocaba qué? Pagarlos. Entonces, ¿cómo miraba la gente a un recaudador de impuestos? Con rabia, mal, ¿sí? Y ahora si sabe que es judío y que es de su pueblo, ¿cómo lo mira? Peor, ¿cierto? Es un vendido, es un regalado. Y allí estaba nuestro amigo Zaqueo, que finalmente cumplió su sueño. ¿Cuál fue el sueño que él cumplió? Que él se volvió un hombre
rico. Su sueño fue realizado. Se volvió un hombre rico. Miremos qué dice Eclesiastés acerca de la riqueza. Aquí hay un versículo interesante. Dice: quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene ¿qué? Suficiente. También esto es vanidad. Donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste. ¿Y qué saca de esto su dueño aparte de contemplarlos? Yo no sé si ustedes han conocido personas que tienen ¿qué? Mucho dinero, ¿cierto? Un familiar lejano de mi papá, un señor muy trabajador, eso sí, ¿para qué? Muy trabajador, hizo mucho dinero y compró casas y alquilaba casas y todo, pero descuidó a su familia, descuidó a sus hijos terminaron en las drogas. Antes de que él muriera ya habían muerto dos, y él ya muere a los 80 años y deja su fortuna dos de sus hijos, uno de ellos ya con 50 años, con problemas de adicción. Y el viejo se muere, y lo primero que él hace es coger un poco de plata que él tenía en la casa en efectivo, porque no le gustaba guardarla en bancos, que el 4x1000, que las chocheras que uno tiene, ¿cierto? A veces. Y el hombre fue un día y compró 20 televisores de 50 pulgadas y le regaló a todos sus amigos adictos del barrio. Y yo me imagino una fiesta, ¿no? Todos allá saliendo con sus televisores contentos. Y el viejo allá revolcándose en la tumba. ¿De cuánto se fregó toda la vida? ¿Para qué? Para no disfrutarlo y para que otros lo gastaran. Por eso dice acá Salomón, ¿esto qué es? Vanidad, vanidad, ¿sí? ¿Qué tal si pensamos más bien en un versículo también en el Nuevo Testamento que Pablo le dice a Timoteo para las personas que tienen dinero? Mire lo que dice: porque el dinero no es malo, lo malo es nuestro corazón. A los ricos de este siglo manda que no sean ¿qué? Altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hay ladrones, bueno, hoy en día hay hackers, ¿no? Te roban ahí por internet. Sino más bien en qué debe estar nuestra esperanza: en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Allí está nuestro amigo Zaqueo. Dice también en Eclesiastés capítulo 3: Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Entonces este versículo dice que Dios nos creó con una necesidad de algo eterno en nuestro corazón. Entonces hay una necesidad y hay una expectativa en la vida de algo eterno en nuestro corazón. Y por eso está allí Zaqueo, que pensaba que tenía una vida feliz, pero realmente tenía una vida que vacía, una vida triste. Miren lo que dice un comentarista acerca de esto. Si hay algo peor que la adicción que trae el dinero, es el vacío que deja. El hombre con la eternidad en su corazón necesita mejor alimento que este. Y una frase de un científico muy importante, Darwin, mire lo que dice él: a los 30 años o más, la poesía en su diversidad me dieron gran placer. Anteriormente las fotografías me produjeron placer considerable y la música gran deleite. Pero ahora y desde hace años no puedo resistir leer una línea de poesía. También he perdido casi todo el sentido del gusto por las fotografías y la música. Retengo algo de gusto por los buenos paisajes, pero no me dan el exquisito deleite que sentía anteriormente. Y allí estaba Zaqueo. Y Zaqueo escucha algo interesante: que alguien llamado el Señor Jesús comienza a pasar ¿por qué? Por su ciudad.
Y Zaqueo había escuchado cosas del Señor Jesús seguramente. Jesús ya era una persona famosa para aquella época. Jesús estaba muy cerca de ir a la cruz, camino a Jerusalén y morir. Y entonces Zaqueo está allí. Zaqueo ha escuchado que hay un discípulo de él, que es un recaudador de impuestos, el quinto discípulo de él. Los primeros 4 son los pescadores, y alguien dirá, eso de ser discípulos de Jesús, eso es para vagos. Pero ¿qué tenía este Señor Jesús? Que va caminando y ve a Leví o a Mateo y lo ve allí sentado recaudando impuestos, con el digiturno ahí atendiendo a las personas. Y pasa del lado de él y le dice, sígueme. ¿Y él qué hace? Se levanta y lo sigue. ¿Quién es este Jesús tan atractivo? Porque la gente corre tras de él. Y miren, esos pescadores pues dejaron su barca que bien sucia y fea que tenían y se fueron, ¿sí? Y hasta después, cuando el Señor Jesús murió, hasta Pedro dijo, no, me tocó volver a la pescadería otra vez, y se fue otra vez allá a pescar y a intentar vender pescaditos. Pero un recaudador de impuestos que aceptaba al Señor, ¿qué pasaba? No podía, ¿qué? Volver, porque ya había decidido que seguir ¿a quién? A Jesús. Y entonces Zaqueo había escuchado que él sanaba y que él aceptaba a las prostitutas y que él se sentaba con los pecadores y que este Mateo hizo una gran fiesta, dice en Lucas capítulo 5, y que invitó a muchos recaudadores de impuestos y que allí estaba él con sus amigos. Y entonces seguramente, escuchando muchas cosas de él, va pasando ¿quién? Jesús. Volvamos nuevamente al texto de Lucas capítulo 19. Y miren, Dios obra primero a través de lo que nosotros escuchamos de él. Y hay un momento crucial en la vida de Zaqueo. Escucha de Jesús, de todo lo que él hace. Hay una gran multitud que va con él, ¿cierto? No se puede meter en la multitud porque ¿qué? Lo linchan. ¿Cómo veía Zaqueo la multitud? Y ahí va ese Jesús. Entonces hay un momento crucial en la vida de él. Y él tiene que decidir algo muy importante. Decidir si Jesús es solo un pensamiento bonito para él. Y si se conforma solo con ver lo que él hace en la vida de los demás. O si él quiere ¿qué? Conocerle. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia, mis pastores, y todos los pastores son así, ¿no? Son todos ¿qué? O sea, uno puede ir y contarles cosas y ellos siempre están ¿qué? Bien, ¿cierto? Uno puede ir y decirles que uno está mal y ellos le dan a uno ¿qué? Ánimo, esperanza, no, vamos para adelante. Y yo recuerdo que yo escuchaba tantas cosas de Jesús y a veces uno sale para su casa y el mundo sigue igual, ¿cierto? Sigue oscuro, sigue feo. Y allí está nuestro amigo Zaqueo y él toma una decisión. Y la decisión que toma es que cuando lo ve pasar, ¿qué hace? Dice que se adelantó ¿qué? Corriendo. ¿Quién corre en el imperio allá romano? Corren los pobres, corren a los que le regalan mercados, corren los necesitados. Pero un rico correr, pero un rico con sus vestiduras, correr a Jesús, eso es humillante, eso no se hace, eso está fuera de lugar. Pero ¿saben qué? En ese momento Zaqueo, porque aunque él era pequeño, era un hombre decidido. Y a veces nosotros necesitamos ser decididos para seguir ¿a quién? A Jesús. Y no pasar nuestra vida solo escuchando cosas de Él. Que es que Él restaura familias, que es que Él cambia vidas, que es que Él puede hacer nuevas muchas cosas, que es que Él puede dar un propósito a nuestra vida. Podemos tener toda esa información y quedarnos ahí. O podemos ser como Zaqueo, que no estaba feliz aunque era rico, que no estaba feliz aunque vivía en una buena ciudad. ¿Y qué hace?
corre, ¿sí? Corre y se adelanta a la multitud y ve un árbol sicómoro. No era un árbol muy alto que tiene sus ramas bajitas. Y allí está nuestro amigo Zaqueo. ¿Qué hace? Se sube al árbol. Alguien dirá, ¿qué le pasó a Zaqueo? Oiga, está haciendo el ridículo, se está exponiendo. Pero en el corazón de Zaqueo él quería ¿qué? Conocer a Jesús. Tenía una gran expectativa por conocer a Jesús. Y por eso él corre, y por eso él hace lo que hace. ¿Qué tal si pensando en seguir a Jesús dejamos un poquito a veces el orgullo? ¿Qué tal si nos mostramos un poco vulnerables? ¿Qué tal si corremos a Él aunque sea un poco ridículo? ¿Qué tal si pedimos ayuda? ¿Qué tal si buscamos al pastor y le decimos, ayúdame a conocer a Jesús? Y él corre y se sube a ese árbol. Imagínense esa escena, ese hombre importante se sube allá al árbol, parece un niño, es un niño. Y está ahí y pasa el Señor con la multitud. Detiene la multitud y lo mira. Para mí es emocionante este pedacito. Es emocionante, ¿sí? Zaqueo hizo algo que no hizo la multitud. Zaqueo se humilló. Zaqueo tenía hambre, tenía sed de Dios. Zaqueo no quería vivir igual. Y por eso Zaqueo se subió a ese árbol y no le importó nada. Y cuando hacemos eso, pues Jesús hizo también algo parecido. No trató a Zaqueo como la multitud, sino que paró y lo miró. ¿Y qué le dijo? Zaqueo, date prisa y baja, porque hoy es necesario que yo esté en tu casa. Qué lindo es el Señor. Sabía que era un corrupto, sabía que era un hombre malo, sabía que era un hombre menospreciado y era tan escandaloso. Así como si Juaco acá contratara a un narcotraficante para que trabajara en el equipo pastoral. Así era de escandaloso para los fariseos, para los religiosos. Y le dice, baja, que yo quiero estar en tu casa. Cuando el Señor le dice, quiero estar en tu casa, no es solo vamos y cenemos y ya no. La palabra casa allí en la Biblia es como quiero ser parte de tu familia. Quiero ser parte de tu familia, Zaqueo. Quiero compartir contigo, ¿sí? ¿Y qué dice también entonces aquí el texto? Dice, así que Zaqueo, ¿qué hizo? Se apresuró a bajar, lo hizo rápido. Miren, si Dios nos está hablando, que lo sigamos, sigámoslo. No dejemos esperar el tiempo. Yo creo que Dios nos ha hablado a muchos de nosotros. Cuando Dios quiere hablarnos, nos habla. Uno va por la calle y ve el versículo ahí pintado en la pared. Uno frena y el señor del carro ahí tiene otro versículo. Uno prende la radio y alguien le habla de Dios. Uno va a la iglesia y le habla al predicador. Uno sabe que Dios lo está ¿qué? Buscando. ¿Qué hizo Zaqueo? Bajó rápido. Pero lo que más me gusta, dice, ¿y muy qué? Ayúdenme a leer, por favor. ¿Muy qué? Muy contento. Necesitamos conocer a Jesús para que estemos ¿qué? Felices. Solo Jesús podrá llenar los vacíos más profundos de nuestra alma. Solo Jesús traerá una alegría que el mundo no conoce. Solo Jesús puede hacernos sentir una paz especial, que es cuando estamos bien ¿con quién? Con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿cierto? Alguien dirá, uy, no, eso es injusto. No, eso es injusto, miren ese ladrón allá. No, es un ladrón y yo no estoy de acuerdo, porque eso fue lo que comenzaron a decir, ¿cierto? Se fue a hospedar allá con un pecador. Miren, el Señor Jesús en unos días estaría en la cruz, ¿cierto? Y allí, en la cruz, pagaría también por los pecados de ¿quién?
de Zaqueo. Pensemos en algunas conclusiones en esta mañana. Bueno, antes de hablar de las conclusiones, Zaqueo tiene un cambio real. Zaqueo ese día regala la mitad de sus bienes. Zaqueo restituye a los que ha robado, porque ya su Dios no es el dinero, sino Jesús. ¿Por qué a veces no queremos servir? ¿Por qué no queremos aportar a la obra de Dios? Es una buena pregunta para nuestra alma, ¿cierto? Porque somos tacaños a veces para la obra de Dios, pero Él tiene un cambio real en su corazón. Jesús pasa permanentemente por nuestra vida. Cada día tenemos la oportunidad de conocerle y profundizar nuestra relación con Él. Vamos, busquemos a Jesús con expectativa. Yo no sé si queremos que este 2025 sea diferente, ¿cierto? Lo único a veces no tan bueno de estar tantos años en la iglesia caminando con Dios es que perdemos la expectativa de buscar a Jesús. Ya el devocional, que es un tiempo para orar y para leer la Biblia, ya no es tan devocional porque ahí no hay devoción. No hay devoción porque es que ya sabemos mucho de qué, de Él, ¿sí? No hay hambre, no hay sed. Pero Zaqueo es un buen ejemplo, ¿cierto? De tomar una decisión, de correr, de subirse al árbol, todo por conocer ¿qué? A Cristo. ¿Vas a correr este año por Jesús? ¿Vas a correr? ¿Vas a subirte a esos árboles? ¿Vas a quitar esos impedimentos que te impiden verlo? Quizá hoy sea un buen día para decir: Señor, yo te quiero seguir y yo quiero conocerte. Yo no quiero ser de la multitud, yo quiero saber de ti. Y de pronto llegar esta noche a nuestra casa y en la soledad de nuestro cuarto o de nuestro baño, decir: Señor, yo he escuchado muchas cosas de ti, pero yo quiero verte, yo quiero que me llames, yo quiero que vengas, que entres a mi casa, que traigas tu presencia, tu salvación a mi vida. ¿Qué tal si oramos en esta mañana? Gracias por escuchar, gracias por este tiempo. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias por la historia de Zaqueo, gracias por lo que aprendemos hoy, Señor, y gracias porque tú estás llamando a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú pasas constantemente, Señor. Y, Señor, ayúdanos a tomar una seria decisión de seguirte, Señor. De pronto pasar un poco por encima de nuestro orgullo, de nuestra comodidad, Señor. De esas cosas que nos impiden conocerte y poder ir tras de ti, Señor. Gracias que tú viniste a salvar y a rescatar a los que estaban perdidos. Te agradecemos por este tiempo y por esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.